Muy buenos días a todos ustedes en esta mañana, acompañándoles en un repaso de la lección. Durante la semana hemos estudiado estudios diferentes, el cual sé que ha ayudado en su vida cotidiana y quisiéramos que en este día especial, que es sábado, poder compartir nuevamente un repaso de toda la lección que hemos tenido durante la semana. Mi querido amigo y hermano, en este momento vamos a iniciar nuestro estudio, pero ante todo dándote una cordial bienvenida a este grupo de estudio que tenemos. El Ministerio de Sostén Propio Soldado de Jesús te da una cordial bienvenida, esperando que donde tú te encuentres puedas buscar al Señor. Vamos a postrado de rodillas y pedirle la dirección a nuestro Padre Celestial a través de su Hijo Jesús. Quisiéramos que Él nos escuche y Él nos enseñe. Vamos a orar. Padre maravilloso, en esta mañana estamos, Señor, nuevamente de vuelta y queremos, Señor, que tú te manifiestes con nosotros. Somos unos pecadores, necesitamos de ti, pero nos regalas, Señor, un día más, el cual necesitamos, Señor, entender el plan de salvación para que nosotros no podamos errar y caer en el pecado, Señor. Ayúdanos, Señor, a mejorar día a día y que estos estudios, si es de ayuda necesaria, Señor, pueda acercarnos más a ti. Acompáñanos con tu Santo Espíritu, Señor, y enséñanos como niños que necesitamos de ti. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, vamos a la lección. El título de esta semana era ¿Cómo poner en práctica? El versículo que teníamos para memorizar en la semana es Santiago 1:5, donde nos dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. Si a alguien le falta sabiduría, pídale al Señor y el Señor dará gustosamente la sabiduría. Esa sabiduría para nosotros es escoger entre lo que es bueno y lo que es malo. El Señor le dio ese regalo a Salomón y ese hombre fue un hombre de suma importancia en todos los tratos que se hacía. Él siempre actuaba sabiamente por la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. El testimonio en los signos de los tiempos, 29 de mayo de 1884, nos dice: no resolvería seguir nuestro propio juicio e inclinaciones al elegir el ambiente que nos rodea. Debemos buscar el consejo de Dios y dejar que Él dirija. Ojalá podamos estar dispuestos a convertirnos en peregrinos advenedizos aquí para que podamos ganar un país mejor, a saber, el celestial. Recordando que somos peregrinos y que Dios tiene una mansión para cada persona que sea fiel hasta el final, nos damos cuenta que este lugar no es nuestro hogar, donde podemos vivir, donde hemos construido. El Señor nos está diciendo que esto solamente es pasajero. Entonces, la lección tenía muchas preguntas, de las cuales estamos resumiendo lo que durante la semana hemos podido comprender. Una pregunta es: ¿qué debemos hacer antes de tomar cualquier decisión importante? Si tú tienes algo en mente, recuerda que antes de hacer una decisión tienes que saber lo que la palabra de Dios dice. En el capítulo de Salmos 25:5, vamos a ver lo que nos dice el capítulo de Salmos 25 y el versículo 5. Dice así: 25:5. Encamina en verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. El Señor, a través de su siervo David, nos dice: encamina en tu verdad y enséñame,
porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Antes de poder hacer algo, David siempre se comunicaba con Dios para poder hacer que sus planes salgan correctamente. No podemos nosotros desviarnos y pensar que en nosotros hay sabiduría. Si nosotros no entendemos lo que es la palabra de Dios, vamos a decaer. El testimonio en Mensajes Selectos, el tomo 2, la página 418 dice: la promesa segura es que Él dirigirá vuestras sendas. Él posee recursos infinitos. El Santo de Israel, quien llama por su nombre a las huestes del cielo y mantiene las estrellas en su lugar, os cuida individualmente. Es interesante que el Señor tiene tiempo para cada uno de nosotros. No es necesario nosotros pensar de que quizás el Señor está trabajando o está ocupado con alguien más. Donde nosotros estemos y podamos pedirle la compañía, el Señor lo hará. Por esa razón, cuando la pregunta dice: ¿qué debemos hacer antes de tomar cualquier decisión importante? Consultar a Dios. Porque Dios tiene el camino. Él tiene la seguridad que lleva hasta el cielo. Vamos a una siguiente pregunta. ¿Por qué debemos ser cuidadosos y orar antes de mudarnos? ¿Por qué debemos ser cuidadosos? Alguien puede decir: los sermones, los estudios que se tienen acerca de las salidas al campo son muy tediosos y aburridos, de los cuales eso es para la gente que no tiene nada que hacer. Y muchas veces hay discordia y peleas por este tema. Pero el Señor nos dice en Job capítulo 37, Job capítulo 37, el versículo 2, dice así: oíd el estrépito de su voz, el sonido que sale de su boca. Oíd el estrépito de su voz, el sonido que sale de su boca. Escuchemos la voz del Señor y atendamos a lo que Él nos dice. ¿Cómo Él puede hablarnos? Es verdad que el Señor no puede hablar directamente con nosotros, pero a través de su palabra, a través de alguna persona, a través de los mismos ángeles convertidos en personas, pueden darnos a conocer la verdad y pueden darnos a conocer el plan que debemos nosotros trazar. Por esa razón, también dice en Mensajes Selectos, el tomo 2, la página 412, dice: no deben realizarse movimientos imprudentes motivados por el consejo de salir a debate Creek. No hagáis nada sin buscar la sabiduría de Dios, quien ha prometido dar liberalmente a todos los que se la pidan, sin reconvenir a nadie. Todo lo que se puede hacer es aconsejar e informar, y luego dejar a los que están convencidos acerca del cual es su deber que actúen bajo la dirección divina y enteramente dispuestos a conocer a Dios y obedecerle. De alguna manera, si nosotros estamos obedeciendo, dice que no debemos nosotros apresurarnos a hacer cosas que en algún momento nos arrepintamos. Por esa razón, cuando se hace la invitación de salir de las grandes ciudades y establecerse en las ciudades pequeñas, eso es un proceso que el Señor nos ha dado. Durante mucho tiempo el Señor ha venido dándonos a conocer la verdad. Salir de las grandes ciudades y dejar que los castigos del Señor caigan sobre Él. Pero antes de poder nosotros tomar alguna decisión, tenemos que orar, tenemos que estar constantemente en el Señor para poder combatir a las huestes del mal. Por eso rescatamos siempre que el Señor quiere educar a un pueblo que se prepare para la segunda venida de Cristo. No es el que piensa salir, sino el que hace las cosas y después de hacerlo se da el mensaje directo a las personas. Entonces la pregunta decía: ¿por qué debemos ser cuidadosos y orar antes
de mudarnos. Porque podemos nosotros equivocarnos y después de equivocarnos poder dar un brazo a torcer y retirarnos del camino que el Señor nos ha dado para caminar. Entonces, tengamos en cuenta esa parte. Tú donde te encuentres, si eres cristiano y si no eres cristiano, de alguna manera entiende que dentro de las ciudades es una perdición total. Es necesario que tú busques lugares donde puedas encontrarte con tu familia y especialmente con Dios. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice: ¿por cuánto tiempo es seguro dilatar lo que Dios ha dicho? ¿Por cuánto tiempo es seguro dilatar lo que Dios ha dicho? Vamos a ver lo que dice en el capítulo de Jeremías 8:20. Jeremías 8:20. Vamos a ver lo que nos dice. Jeremías 8:20. Dice así: pasó la siega, se acabó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Pasó la siega, pasó el verano y nosotros aún no hemos sido salvos. ¿Por qué no hemos sido salvos? Depende de Dios que nosotros no seamos salvos y que podamos disfrutar de lo que Él ha prometido. De ninguna manera, que no es así. El Señor regala, el Señor ofrece y el Señor nos está esperando que nosotros tomemos en cuenta y que vayamos a los pies de Él para servirlo. No podemos estar dilatando el tiempo y pensar que en algún momento Dios nos va a cuidar de las cosas que se vengan. El Señor tiene a un pueblo que predica ese mensaje, que insta el mensaje de Dios para que esas personas tomen en cuenta y sirvan a Dios fielmente. El testimonio en la Review Angel del 14 de abril de 1903 dice: dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades que aquellos que deseen salir de ellas no podrán hacerlo. Debemos estar preparados para estos acontecimientos. Esta es luz que me ha dado y ese es el mensaje que Dios tiene para este tiempo. Mi querido hermano, no podemos nosotros cambiar lo que ya el Señor ha escrito. Solamente obedecer. Ese es nuestro deber. Nuestro deber diario es darle la honra y la gloria a Dios. No al hombre, no a las cosas que tenemos, sino a Dios mismo. Entonces la pregunta decía: ¿por cuánto tiempo es seguro dilatar lo que Dios ha dicho? ¿Por cuánto tiempo? No hay tiempo que dilatar, porque el tiempo apremia y lamentablemente si nosotros no estamos preparados, recibiremos los castigos del Señor. ¿Pero por causa de quién? De los impíos. Vamos a una siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice: ¿qué tipo de consejo deberíamos buscar con relación a las mudanzas? ¿Qué tipo de consejo? Proverbios el capítulo 12, el versículo 17. Proverbios 12, 17. Dice así: el que habla verdad declara justicia, pero el testigo mentiroso engañado, dice, ¿no? El que habla verdad declara justicia, pero el testigo mentiroso engañó o engaña. De alguna manera, nosotros no podemos creer en esas cosas. Y de alguna manera también nos damos cuenta que el Señor tiene una estrategia para que el pueblo de Dios sea exhortado. Ojalá haya generales hombres sabios, considerados hombres bien equilibrados, que sean consejeros seguros, que comprendan la naturaleza humana y que sepan cómo dirigir y aconsejar en el temor del Señor. Ojalá hubiesen esas personas. El Señor ha dado a un pueblo que tiene que dar esa amonestación, pero ojalá hubiese esas personas. Tenemos decadencia de esas personas.
A veces nosotros tomamos decisiones equivocadas que en algún momento nos lamentamos de hacer. Pero el Señor, con su infinito amor, nos sigue dando la oportunidad. La pregunta decía, ¿qué tipo de consejo deberíamos buscar en relación de mudarnos? Dice que busquemos a personas sabias que puedan darnos a conocer el mensaje. Cuando vayamos a conocer ese mensaje, podremos tomar las decisiones correctas y no decaer en el camino que hemos encaminado. Entonces, el consejo más sabio que se puede dar es que nosotros tengamos a Cristo Jesús en nuestros corazones. Vamos a una quinta pregunta. ¿Sé cómo oír y entender la voz de Dios? ¿Sé cómo oír y entender la voz de Dios? Vamos a ver en Hechos capítulo 8:29. Hechos 8:29. Vamos a ver lo que nos dice. Hechos 8:29, ¿verdad? Dice así. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y únete a ese carro. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y únete a ese carro. Cuando Felipe se unió a ese carro, el hombre que estaba esperando esa respuesta, tomó una gran decisión. Y esa decisión fue servir a Cristo. Miren, es curioso la pregunta. ¿Sé cómo oír y entender la voz de Dios? ¿Lo puedo oír? Si de alguna manera puedo oírlo, va a suceder lo que pasó con Felipe. Dios le habló a Felipe, Felipe hizo caso, fue al etíope, el etíope tomó una decisión y de alguna manera pues salvo. Nosotros podemos hacer ese trabajo, pero únicamente necesitamos irnos o acercarnos al trono de gracia, donde vamos a encontrar fortuna, ¿no? Y eso es para cada persona que se acerque humildemente al Señor. Vamos ahora a responder la pregunta. ¿Sé cómo oír y entender la voz de Dios? Si nosotros estamos estudiando la Escritura, vamos a escuchar su voz. Pero si no lo hacemos, lamentablemente nunca escucharemos su voz. Vamos a una última pregunta. Dice, ¿cómo el hombre puede prosperar en el camino de la vida? Salmos capítulo 37:5. Salmos 37:5. Vamos a ver lo que nos dice. Salmos 37:5. Dice así. Encomienda al Señor tu camino, confía en el Señor y Él hará. Encomienda tu camino al Señor. Tus planes, lo que puedas hacer, encomienda al Señor. No dejes de hacer nada sin consultar al Señor. Tu vida va a prosperar, tu vida va a ser de la mejor manera. Pero cada uno de nosotros fallamos. Pero si vamos en oración, si vamos a Cristo como Él quiere que vayamos, vamos a obtener la victoria, mis queridos hermanos, amigos. No podemos vacilar, no hay tiempo que vacilar, el tiempo es tan corto. Te darás cuenta que en algún momento vas a necesitar de Dios, pero quizás sea demasiado tarde. El testimonio nos dice, en la oración, la página 372, cuán a menudo los que confiaron en la palabra de Dios, aunque eran en el mismo completamente impotentes, han resistido el poder del mundo entero. Enoc, de corazón puro y vida santa, puso su fe en el triunfo de la justicia frente a una generación corrupta y burladora. Noé y su casa resistieron a los hombres de su época, hombres de gran fuerza física, mental y la más degradada moralidad. ¿Cómo el hombre puede prosperar en el camino de la vida? Si se acerca al trono de gracia, puede lograr la victoria. Si se aleja de ese trono, va a hallar únicamente los castigos que se vaciarán sin mezcla de misericordia de parte de Dios.
Pero esto no es una amenaza. Esto es el fruto que recibes por lo que tú has practicado. Entonces, nosotros vamos a preguntarnos y decir, ¿es necesario que nosotros hagamos las cosas sin consultar a Dios? De ninguna manera. Mi querido hermano, el texto que leemos o los textos que leemos son claros. No podemos nosotros ir en contra de ese mensaje que ya Dios escribió. Pero que Él quiere que nosotros sigamos su camino correctamente. En este día, antes de tomar una decisión, recuerda que Dios está esperando que tú consultes lo que vas a hacer y Él pueda ayudarte en la decisión correcta. Mi querido hermano, que Dios pueda bendecirte, que tengas un hermoso sábado y que, si Dios lo permite, volveremos a acompañarte en un próximo video. Bendiciones.